Hablaremos esta noche de Albert Hofmann, un químico suizo. Nació en 1906 en Baden. Se doctoró en Zúrich con honores. Honores, señor. Con honores, perdón. Sí. En apenas 3 meses llevó a cabo la degradación de la quitina. ¿Es esa? No. Hablando de quitina. No, esa es no. titina. Titina. Quitina, en cambio, es el material con el que está hecho la caparazón que recubre a las cucarachas. Sí. Este muchacho pudo esclarecer su estructura química. Que resiste la radioactividad, dicen. ¿Es No verdad? lo sé. Sí. Hofmann entró a trabajar en 1929 en el departamento químico farmacéutico de los laboratorios Sandoz, en Basilea. Allí investigaba sobre la circulación y la respiración, el alivio de las migrañas, cómo detener hemorragias en el parto. Trabajaba con el hongo. ¿Cómo? Trabajaba con el hongo cornezuelo, un jugador cordobés. No, señor, debe ser un hongo. El hongo cornezuelo. No, es jugador, Un tipo de hongo de Era puntero. Sí, puntero Sí. derecho. Sí. El cabezón. Por Dios. Sí. Un hongo, el hongo cornezuelo es un hongo de los cereales. Sí. Y esto lo hacía como parte de un programa para purificar y sintetizar componentes activos de plantas medicinales, toda una cosa así. Un día Hofmann anotó en su cuaderno de laboratorio lo siguiente. Atención, tenemos aquí el cuaderno de laboratorio de Albert Hofmann. Dice: el viernes pasado, 16 de abril de 1943, me vi obligado a detener mi trabajo en el laboratorio y regresar a casa porque sentía una inquietud peculiar asociada con una sensación de leve mareo. Llegué a casa, me tumbé, caí en una especie de embriaguez que no era desagradable y que se caracterizaba por la extrema actividad de la imaginación. Mientras estaba en curda el tipo. Sí, estaba... Mientras estaba en un estado aturdido con los ojos cerrados, surgió sobre mí un flujo ininterrumpido de fantásticas imágenes de extraordinaria plasticidad y vivacidad, acompañado por un intenso y caleidoscópico juego de colores. Esta condición pasó gradualmente y terminó después de cerca de 2 horas. Y la única explicación que encontró fue que había absorbido, a través de la punta de los dedos, parte de una solución que se cristalizaba. Y esto era el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico. El LSD-25, como él lo llamó, debía ser una sustancia de potencia extraordinaria si había causado ese efecto con una cantidad tan exigua. Decidió llevar a cabo un experimento sobre él mismo, ahora ya de modo premeditado. Y 3 días después se surtió una dosis de 0.25 miligramos. Y anotó una sola cosa. ¿Cuál fue? Deseo de reír. Bien. Pero parece que después se fue en bicicleta y se fue a su casa, acompañado por un colega del laboratorio. Hofmann empezó a asustarse porque veía todo ondulado y distorsionado, y hasta tenía la sensación de no estar moviéndose. Pensaba que estaba pedaleando en el mismo lugar y sin embargo al rato llegó a su casa. Los efectos eran muy fuertes. Tuvo que dejarse, al llegar a su casa se dejó caer en un sillón, en fin. Y se conoce aquel 19 de abril como el Día de la Bicicleta. Se festeja en Suiza. Sí, no. Aquí sumamos algo que contó Juan Forn hace unos años, querido amigo, que tiene que ver con el desembarco del ácido lisérgico en Norteamérica. Todavía no era ilegal. Antes de tiempos de la psicodelia, bastante antes de los años 60, hubo un tipo que se llamó Alfred Cappy Havard, debe ser, mejor conocido como el Capitán Tripp, que divulgó el LSD primero en Canadá y después en los Estados Unidos. Este Capitán Tripp tenía
montada toda una operación en Canadá, en el hospital New Westminster de Vancouver, había logrado tasas de recuperación inéditas para los alcohólicos a través de viajes con el LSD. Cappy Havard había convencido al director de la institución que le permitió tratar casos de alcoholismo bajo su supervisión. Bueno, le acondicionaron una sala según su pedido, un sofá, luces bajas, discreción. Los psiquiatras estaban a cargo, ¿eh? Cappy era el guía nomás, una especie de chamán. Los resultados fueron muy asombrosos, tanto que hasta Bill Wilson, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, le dio su aval y un arzobispo de la iglesia canadiense redactó una plegaria para ser leída por los fieles antes de cada viaje. Sí, querido, bendice Sí. la viaba que nos vamos a dar. Por favor. Pero el objetivo de Cappy Havard estaba del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Él quería llegar hasta los líderes de la sociedad norteamericana y ofrecerle la experiencia del LSD. Así llegó a Hollywood con su valijita, también llegó a Washington y a New York. En Hollywood, la primera parada de este asunto fue, ¿no? Conoció a un psiquiatra, Janiger, que le había reunido un grupo selecto de voluntarios de alto coeficiente intelectual para experimentar con ácido. Entre los voluntarios estaban Aldous Huxley, que Escritor. sí, escritor, ensayista y demás. El tipo experimentó muchísimo con ácido y con otras drogas. Y el estudioso zen Alan Watts. Cuentan que Cary Grant, todos conocen a Cary Grant. Sí, películas de Alfred Hitchcock. Bueno, muy bien. Puso de moda el LSD en Hollywood. Pero el asunto empezó con su mujer, con la mujer de Cary Grant, Betsy Drake. Ella había dejado la actuación para dedicarse al hogar, cocinaba, aprendió hipnosis para hipnotizar a Cary Grant porque se fumaba 3 paquetes por día. Sí. Y además 3 paquetes de cigarrillos. Sí, de cigarrillo. Bien. Betsy fue ahí a Beverly Hills Institute, donde oyó decir que ofrecían una terapia experimental. Y el director, Janiger, y su mentor y proveedor, Cappy Havard, la recibieron, qué sé yo, y Cary Grant también fue, fingiendo interés en el proyecto. En realidad no le interesaba para nada a Cary Grant, pero tenía miedo de que su mujer, Betsy, hablara durante la terapia y bocinara los aprontes que le daban el bulín. Claro. ¿Entendés? Quiero decir, voy a decirlo en castellano. Contara cosas de su matrimonio, Claro, que se hiciera pública. Y él era un actor famoso. Claro, bien. Entonces Grant fue ahí, pero le gustó. Y realizó en 1958 el primero de sus viajes lisérgicos. Llegaría a ser más de 100. Y poco después la prensa empezó a hablar de su segunda juventud. Tenía 55 años Cary Grant en ese momento, y declaraba a los 4 vientos que aquella nueva juventud se la debía a aquella terapia experimental con LSD. Y dijo una frase muy divertida, que es: todo el mundo quiere ser Cary Grant, dijo. Hasta yo quisiera ser Cary Grant. Bueno, y la gente, los nietos de Hollywood, decía: lo que es bueno para Cary Grant Sí, es bueno para mí también. Y le entraron a dar. Todos los actores. Las oficinas de Janiger se llenaron de famosos interesados en aquella terapia. No es que iban a drogarse, querían sentirse como Cary Grant. Así que imagínense. Entre los iniciados por Cappy Havard en Washington estaba el dueño del Time, el director Henry Luce, que después de experimentar dijo se lo había pasado hablando con Dios en una cancha de golf. Su mujer, Claire, dice: no se puede poner algo tan bueno al alcance de todo el mundo, dijo cuando experimentó. Y en realidad tenía cierto fundamento, porque en aquel entonces no se registraba ningún caso de mal viaje. Hasta que el LSD se empezó a vender por las calles como droga ilegal, no hubo casos de malos viajes. Después aparecieron los problemas, según dice acá por la degradación del producto.
Sumado también a la paranoia de hacer algo prohibido y a los rumores que ya por entonces corrían por las calles sobre tipos que se mataban en pleno delirio, etcétera. Ford dice que las únicas víctimas fatales del LSD durante su fase experimental fueron los que produjo la CIA con un proyecto llamado MK Ultra, que eran ensayos con humanos destinados a identificar sustancias y procedimientos para interrogatorios violentos, ¿no? Claro, claro. Forzar a la gente a que confesara cosas a partir de técnicas de control mental. Pero el LSD comenzó a desprestigiarse y su uso a perseguirse. Cappy Hubbard pasó el resto de su vida culpando a Timothy Leary y a los hippies de echarlo todo a perder. Timothy Leary fue un escritor, psicólogo, entusiasta de la investigación y uso de sustancias psicodélicas. Rechazaba entenderlas como drogas. Decía que eran tecnología extática. En septiembre de 1966, Leary fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, mira vos, una religión nueva que declaró al LSD como su único sacramento. Bueno, ¿qué va a ser? En realidad, el 6 de octubre de 1966, el LSD fue declarado ilegal y todos los programas científicos de investigación acerca del LSD fueron detenidos. Más tarde Nixon llegó a decir que Leary era el hombre más peligroso de Norteamérica. Este Leary incluso compitió contra Ronald Reagan en las elecciones de gobernador de California a fines del 60, de los 60, la década del 60. Era amigo de John Lennon, de Allen Ginsberg. Bueno, era de la vanguardia norteamericana de estos días. Cappy Hubbard, que odió a Leary por haber levantado la polvadera, ¿no? Se recluyó en una isla frente a Vancouver, dedicado obsesivamente a su jardín, y no salió nunca más. Le gustaba especialmente cortar el pasto en calzoncillos. ¿Cómo me gusta cortar el pasto en calzoncillos? Pero bajo los efectos del LSD. ¿Sí? Parece que ¿Cómo hacía para cortar? Si además de darte con LSD te ponías a cortar el pasto en calzoncillo, el viaje era genial, ¿no? ¿Pero cortaría bien el pasto o cortaba cualquier cosa? No sé. El caso es que él tenía un LSD de alta pureza que dicen que lo reservaba para su uso personal y lo fabricaba él mismo. Bueno, Hubbard murió en 1982 y el otro, Hoffman, el inventor de todo esto, murió también en Basilea en el 2008 a los 102 años. Mire usted. ¿Qué dirá usted? Que, vio que el LSD... Hace bien. Hace bien. No. Este es todo lo que tenemos que decir sobre estos asuntos. Vamos a ilustrar... Me imagino que por ahí con algún tema de los Beatles, de esa época. No exactamente. Algún grupo psicodélico. Pero sí escucharemos a Lelutier en La chacarera del ácido lisérgico, que fue compuesta precisamente y una vez por fin pensando en este asunto.